José Manuel, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches a ti y a todos los escuchas donde quiera que se encuentren. José Manuel, muchas gracias. Pues nos convoca nuevamente la misma tonadita musical, José Manuel, de los narcocorridos, de las producciones musicales que exaltan a jefes, a capos, conductas, con letras excesivamente explícitas en muchos casos, y la presidenta Sheinbaum está hablando de impulsar iniciativas para tratar de desarraigar estos contenidos violentos. ¿Qué decir? ¿Qué opinas? ¿Es posible suprimir las piezas, es decir, suprimir la producción musical y cultural de este tipo de expresiones sociales, José Manuel? Bueno, lo primero, decir que me parece loable, me parece muy afortunada la iniciativa de impulsar todo un proyecto que, en dos sentidos. Por un lado, apoyar la creación artística de las y los jóvenes y particularmente propuestas musicales que sean, en este caso, aupadas desde estrategias de Estado e iniciativa privada. Esto, al final de cuentas, implica un reconocimiento, un aval, un estímulo para la creatividad de las y los jóvenes. Lo segundo, decir que dado este encapsulamiento que se ha dado a la vertiente tumbada como dentro de lo bélico, dentro de lo que se considera como apología del delito, pues decir que esto no es así, que en realidad gran parte de las canciones dentro de la escena tumbada son las canciones de los temas de siempre, el amor, el desamor, la frustración, pues las condiciones precarias de vida, etcétera, etcétera. Una vertiente de ellos es efectivamente bélica, vinculada y sí con ciertas dimensiones apologéticas. Algunas figuras han estado sí vinculadas con el narcotráfico. Recientemente el caso de Ángel del Villar, de Del Records, que grabó a muchos de ellos, incluido Ariel Camacho, que es el precursor de, digamos, de los corridos tumbados. Todos ellos, todos los jóvenes de este movimiento le reconocen y que bueno, estaba, además era el productor de este Gerardo Ortiz, o sea, figuras que sí encontramos que tienen esos vínculos, pero no todo el movimiento ni todas las canciones dentro de la escena tumbada son bélicas o son apologías del narcotráfico, etcétera, etcétera. Lo siguiente es que, bueno, esto siendo importante en la medida que a través de impulsar el deporte y el arte se generan condiciones que ocupen o que pueden ocupar el interés y la energía de las y los jóvenes, lo cierto es que lo que está en juego también es la garantía de condiciones viables de vida, de proyectos vivibles. Y en este caso es donde entra la segunda parte que habría que comentar. Eh, Hubo otro momento cuando Genaro García Luna hizo esa producción con Televisa de El Equipo, ¿no? Que tenían ese lema de que ellos saben que el mal siempre vence al bien, pero ellos saben que estaban de parte del mal y bueno, García Luna se encuentra en la cárcel. Creo que ahora hay un proyecto distinto, en la medida que sí hay una serie de estrategias relacionadas con la búsqueda de apoyos para las y los jóvenes y de generación de proyectos viables y vivibles. Pero también es cierto que el tema de la violencia, que el tema de la desaparición forzada, que el tema de la vida precaria sigue estando presente como parte de esa realidad. Entonces, creo que es muy importante entender que hay dos dimensiones. No todos los jóvenes entran engañados. Muchos van por voluntad propia, bajo esta lógica del presentismo intenso, ese presentismo juvenil de buscar las opciones y las soluciones en el ahora. Lo Sí, comentábamos en otro programa. Ellos saben que sí. trabajando 10 horas diarias por 60 años no saldrán de la pobreza. Entonces, aquí el tema es que bajo la lógica de involucrarlos a la cultura, ellos están en la cultura. La cultura es los procesos de construcción de sentido y significado de vida, de mundo y de muerte. Y eso forma parte de la cultura que vivimos. Entonces, creo que esto está muy bien realizarlo, está muy bien impulsarlo, pero tenemos que entender que mientras persistan estas condiciones que generan los escenarios de violencia y muerte que vivimos, efectivamente, estos serán temáticas que generen
mucho interés no solo en los jóvenes, también en personas no jóvenes. Y que los Sí, corridos es ese dispositivo. En la revolución, después de las batallas, en los vivacs se reunían a cantar la batalla que acababan de tener. Viene acompañado de la historia social. Y volvemos a lo mismo, si se hubieran prohibido los corridos en la revolución, igual hubiera habido revolución. Pero qué claro. bueno en este caso tomarlo por el lado del estímulo y del apoyo a la creación de todos estos jóvenes. Y nada más Sí, cierro oye, con una José, sí, pequeña anécdota. Una vez me sí. invitaron a un programa de estas grandes televisoras para que tenían una campaña muy fuerte en contra de los grafiteros. Ujú. Entonces, en el momento que me presenté a la entrevista, detrás había un grupo de jóvenes haciendo un mural y me dijeron, invitamos a estos jóvenes artistas urbanos para ponerlos como un ejemplo frente a esos vándalos que realizan los grafitis en las ciudades. Entonces, cuando volteo y los veo, eran los integrantes de lo que era el crew más importante de la región de grafiteros. Entonces, ellos nomás me guiñaron un ojo porque los conocía, los había Claro. entrevistado. Entonces, creo que eso es muy Sí, importante entenderlo. sí. José Manuel, específicamente me refiero a lo que es conocido como el movimiento alterado, que tiene, pues no sé, el otro día vi una canción de Gerardo Ortiz dedicada a Damaso López, que se llama precisamente Damaso la canción, y tenía como 350 millones de vistas en YouTube. Hay una serie de piezas musicales cantadas que hacen una apología abierta de las formas más crueles de exterminio, pecheras, decapitados, descabezados, listos para entrarle, y el homenaje a los grandes jefes del narcotráfico. No lo digo ni siquiera con un sentido inicialmente eh, eh, de reticencia, sino digo, eso es la expresión de la cultura dominante que estamos viviendo hoy, José Manuel. Yo creo que esa es una de las expresiones límite de lo que vivimos. Junto a esa hay muchas otras expresiones de vida. Efectivamente, Gerardo Ortiz, no solo el tema de que se les cantaba, él aceptó su culpa, fue sentenciado por complicidad con el narcotráfico. Y Gerardo Ortiz yo no lo ubico dentro de la escena, digamos, alterada, ondeada o enferma. Ahí básicamente tenía que ver con el Commander, los Buchanan, los Buchones de Culiacán, los Primos, pero aquí efectivamente fue la vertiente extrema durante este periodo en el cual la exacerbación de la supuesta guerra contra el crimen organizado de Calderón sacó del closet al narcotráfico y las escenas de violencia se reproducían a todos los niveles y surgieron algunas de estas expresiones. Recordemos que el corrido himno de este movimiento enfermo, Los alterado, sanguinarios. ondeado, era Sanguinarios del M1, con cuernos de chivo y bazuca en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para los levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda la plebada, bien empecherados, armados y listos para ejecutar. Efectivamente, eso no debe de ser el tipo de cantos con el que se familiaricen las y los jóvenes de nuestro país. Efectivamente, debemos de optar por cantos a la vida, por la poesía incorporada en las escenas de vida juveniles. Pero para lograr eso tenemos que cambiar esa realidad que nutre de este tipo de escenas, no solo los cantos, sino también la que frustra, la que corta, la que limita, la que mutila, la que condena a la mortaja a los proyectos de vida de las y los jóvenes. José Manuel, a lo mejor estoy simplificando, pero sí quisiera escuchar tu opinión sobre esto. Esos narcocorridos extremos, los sanguinarios del M1, el movimiento alterado, los enfermos, ¿son cultura? Bueno, aquí parte del problema es que la cultura, como dije, es el conjunto de procesos que construyen el sentido y significado de la vida y de la muerte. No es esa la escena de que cultura sea una serie de bienes o de prácticas de ciertas clases sociales legitimadas. Al final de cuentas, todos los procesos de nuestra vida forman parte de nuestras prácticas culturales. Entonces, sin entrar a ese viejo debate que viene de la ilustración entre los ilustrados y los románticos,
entre la alta cultura y la cultura popular. Lo que sí diría es que esa perspectiva de vida y muerte, en eso estoy de acuerdo con lo que plantea la presidenta también, en el sentido que muchas veces es una opción de muerte y muchas veces la muerte está en las letras grandes del contrato de las y los jóvenes que deciden incorporarse a esos entramados. Pero por otro lado está la dimensión de los que son engañados, enganchados, y parte de lo que estamos viendo es que una opción sería efectivamente desmantelar esos nichos de poder desde los cuales ciertos sectores vinculados al crimen organizado pueden cooptar y pueden obligar a la incorporación de las y los jóvenes. Y luego están los engañados, como esto que vimos con el Astra, que a través de las redes sociales pueden engañar a personas. En este caso, como ocurre también con el tema eh, de la prostitución forzada, digamos, personas obligadas al trabajo sexual o el tema de la pornomáquina, a la pornografía. Entonces, efectivamente, esto también debe de desmantelarse porque esto nos lleva a una doble dimensión, desarticular los nichos de poder desde los cuales se puede obligar a la incorporación forzada de jóvenes a estos escenarios, pero también desmantelar estas estrategias del engaño que hace que muchos de ellos caigan víctimas. Y en tercer lugar, entender que también hay un sector amplio, los que llamamos los tonas, estos jóvenes que dicen todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, y que se la están jugando, y para ellos la muerte está en las letras grandes del contrato. Todo esto tenemos que transformarlo, y es eso que yo llamo la contradicción entre lo que sería el realismo trágico y la incómoda conciencia. Para poder realmente transformar esas narrativas, tenemos que transformar esa realidad. Creo que eso es muy importante entenderlo así, porque si no, entonces no estaremos criminalizando a sectores amplios de nuestra sociedad y no nacen niños sicarios. Eso a mí me es fundamental. No nacen niños sicarios, pero creamos condiciones que posibilitan que muchos de ellos caigan, algunos por voluntad, otros por engaño y otros por una disposición a veces muy férrea, terminan dentro de los diversos pliegues del llamado crimen organizado. José Manuel, pienso sobre todo en el norte del país. Yo soy nacido en Torreón, Coahuila, así es que no es que esté hablando negativamente de aquella región, donde pareciera haber mucho embrujo, mucha fascinación por el estilo de vida narco y acentuado. Escucha uno en las calles las camionetonas con el sonido a todo volumen, presumiendo casi de la impunidad de poder llevar a todo volumen este tipo de música extrema. No estamos hablando, como tú lo has puntualizado, de los corridos tumbados como tales, ni corridos revolucionarios, ni corridos norteños en lo general, sino estos corridos de extrema crueldad y extrema evidencia delictiva. ¿Vivimos en una especie de pedagogía del crimen socializada? Bueno, yo creo que la impunidad es la base de este tipo de crecimiento de narrativas que vuelven creíble que para muchos jóvenes pensar que desde esos elevadores del crimen ellos pueden construir condiciones de vida que los equiparan a lo que es el proyecto que les ofrece, digamos, el capitalismo contemporáneo donde el éxito está inscrito como una mercancía de consumo y ellos piensan, y entonces eso también se tiene que desmantelar. Es cierto, mira, aquí efectivamente en el norte, ahí, pero habría que decir que en todo el norte la gran mayoría de las y los jóvenes pues no están involucrados en los entramados del narco. Efectivamente muchos de ellos escuchamos esas canciones. Yo crecí con los corridos, seguramente Sí, como fue tu caso, Julio, sí, sí, crecimos sí. con ellos y cantábamos muchos corridos de la revolución o bailamos con Camelia la Tejana, pero no nos sentíamos narco ni pensábamos que nuestra vida estuviera implicada con esos escenarios.
como quienes bailan el venado no necesariamente se sienten irredentos cornudos. En fin, esto aquí tiene que ver con lo que es un ritmo, que efectivamente el ritmo tumbado es muy pegajoso ante los ojos de las y los jóvenes. Por eso ha tenido tanto éxito mundial en lugares donde no se habla español. Tiene ese enorme éxito los tumbados porque es una cosa pegajosa como el ritmo, como fue el rock, donde muchos jóvenes que no hablaban o no hablábamos inglés cuando éramos jovencitos, pues tarareábamos y nos gustaba mucho esa música. Entonces, no necesariamente las letras tienen una relación vis a vis ni con la convicción ni con las prácticas sociales de las personas. Entonces, esto yo creo que sí es importante señalarlo. Lo cierto es que en la medida en que se amplían las condiciones de desprotección y se desdibujan los horizontes de futuro, las condiciones de certeza en la construcción de proyectos de vida, se amplían las posibilidades de que efectivamente las y los jóvenes opten por digamos, estos senderos que, como bien dice la presidenta, al final de cuentas, son senderos de muerte, no son senderos de vida. José Manuel, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de ir a fondo, de tener contexto de este tema. Y ahora permíteme un poquito entrar casi a lo personal y preguntarte, José Manuel, ¿qué corridos te gustan a ti? ¿Cuáles te encienden? Bueno, mira, yo crecí con los corridos de Zapata, el corrido de Villa, Ajá. los corridos muchos corridos de la Revolución, los de Rubén Jaramillo. A mí me prenden los corridos con sentido social, ¿no? Los corridos que siguen cantando a las luchas. Todavía en mi paso por la organización de trabajadores, después de un movimiento, la gente hacía el corrido de la huelga, el corrido de la toma de tierras. Yo vengo más de esa tradición y esos son los tipos de corridos que a mí me gustan mucho más. Y tal vez por eso también el canto latinoamericano fue parte de lo que me conformó. Pero hay que decir una cosa, mira, acá en el norte, muchos jóvenes, y veo mis sobrinos, mis primos, están escuchando el rock, te escuchan una serie de músicas, pero se toman unas cervezas y terminan en los corridos. Ah, ¿No? Y eso es una impronta norteña. Y esa impronta viene de Europa. La música profunda de nuestro norte, Julio, el tuyo y el mío, es finalmente el vals, la polka y el chotis de impronta europea que sí. llegó con el acordeón alemán al noreste y que llegó con las orquestas de viento en la banda sinaloense en el noroeste. ¿Pensaste alguna vez en ser músico profesional, cantante, tocas algún instrumento? Soy muy desentonado, entonces eso ya me limita enormemente, pero en el último libro que escribí hice un corrido que se llama El corrido del corrido justamente, y donde toda esa historia que yo he venido haciendo de los corridos, desde Jefe de Jefes hasta este último de Las Morras Tumbadas, lo escribo en un corrido, cómo lo haría un corridista, toda esa historia social que yo he contado a través de las narrativas de los corridos, pues lo haría obviamente a través de un corrido. Entonces escribí un corrido que ahí está en este último trabajo. José Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, aquí muy agradecidos de contar contigo en este día. Te agradezco mucho, Julio, y seguimos cuando se ofrezca, con muchísimo gusto. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, gracias.